a leer algunos pasajes que tienen que ver con la guía del Espíritu Santo. En el Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Espíritu Santo te guía por el camino en que debes andar. En Juan 10, 4 dice que Jesús, cuando ha sacado afuera todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Y uno tiene que conocer la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. Él habla y uno lo puede seguir, porque habla realmente en este tiempo. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus veredas. Vamos a ver la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25, hay un fruto. Dice: ¿qué produce en un creyente el ser guiado por el Espíritu Santo? No hacer las obras de la carne, que son pecados, y producimos los frutos del Espíritu de Dios. En Romanos 8:14, ¿qué caracterizan a los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuál es la característica de los verdaderos hijos de Dios? Que son guiados por el Espíritu de Dios. Recuerda, Romanos 8:14, todo aquel que es un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Es muy interesante que el Espíritu inspiró a San Pablo, a usar la palabra griega que se llama huios, con H al principio, huios, en el versículo 15, cuya connotación es primeramente la relación filial del hijo a padre, mientras que la palabra griega tekon, usada en el versículo 16, destaca mayormente el hecho del nacimiento o procreación. De esta manera vemos que por la fe en Cristo todos nacemos de Dios, pero solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen una relación de hijos a padre con Dios. Y esto es lo que Dios anhela tener con cada uno de nosotros y particularmente con usted. Ojalá que Dios le revele lo que tiene que hacer y pueda llegar a hacer realmente, no a tener más de religión, sino tener verdaderamente a el Espíritu Santo en su corazón. Gálatas 5:25, el ser guiado por el Espíritu, ¿es una opción o es un mandato? Es un mandato. ¿Por qué es necesario ser guiado por el Espíritu Santo a la luz de los siguientes textos? Por ejemplo, el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Y en Proverbios 14:2 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. El hombre cree que va por buen camino, pero su fin es la muerte. Entonces, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo porque tiene un corazón engañoso, uno cree que va bien y no va bien, y debe dejarse de examinar por Dios. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay camino de perversidad en mí, guíame en el camino eterno. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? En San Juan capítulo 16, versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces hay requisitos para ser guiados por el Espíritu Santo. Cualquiera puede guiarse por su razonamiento, sus sentimientos o sus impulsos, también por la dirección de una u otra persona, pero no cualquiera puede ser guiado por el Espíritu Santo. Vamos a descubrir en la palabra de Dios algunos de los requisitos para gozar de esa bendita experiencia de ser guiado por el Espíritu Santo.
El Salmo 25:9 dice: examinará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Se necesita ser humilde y manso para estar dispuesto a aprender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Uno tiene que tener el Espíritu Santo para poder comprender las cosas del Espíritu de Dios y de Dios. También ser bautizado con el Espíritu Santo, dice en Ezequiel 36:26, les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel está muchos años antes de la venida de Jesús y está profetizando esto, ¿no? Les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi Espíritu Santo. Y entonces haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios puede vencer las tendencias pecaminosas. Y entonces uno puede aparentemente para la gente ser alguien bueno, pero por dentro hay muchos malos pensamientos, muchas malas cosas que uno haría. Miren, si decretan que robar es bueno, todo el mundo robaría. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios sabe que eso es pecado y eso desagrada a Dios. Dios hace una doble promesa allí. La primera es darnos un espíritu nuevo por medio de la regeneración al recibir a Cristo por la fe. Y la segunda es darnos su mismo espíritu morando en plenitud en nosotros al recibir el bautismo con el Espíritu Santo. De ese momento, y mientras permanezcamos en comunión con el Espíritu Santo, podemos experimentar más claramente su dirección en nuestra vida. Santiago 1:5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Espíritu Santo es sabiduría, y tiene toda la sabiduría de Dios porque Él conoce lo más profundo de Dios, los secretos de Dios, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, usted está viendo mi cuerpo, no ve mi alma, que son mis emociones, mi voluntad, y menos ve mi espíritu, pero en realidad yo soy un espíritu. El cuerpo va a quedar aquí en la tierra, en el cementerio, y va a resucitar más adelante con un cuerpo glorificado, igual al que Jesús resucitó. Así dicen las Sagradas Escrituras. Así que va a llegar un día que Jesús va a venir y van a resucitar todos los que partieron antes y son de Jesús, y también aquellos que estemos viviendo, y vamos a ser transformados y llevados a las nubes. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Eso es. ¿Y la iglesia cuál es? Está compuesta por todos los que en distintos lugares son verdaderos cristianos, que concurren en distintas, digamos así, templos, pero son verdaderos cristianos. No todos los que van a la iglesia son salvos, solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han creído en Jesús, siguen a Jesús, han invitado a Jesús y al Espíritu Santo que entren en su vida y han sido regenerados, transformados y cambiados, y transformados en verdaderos hijos de Dios. Dice Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 3, debemos saber esperar en fe la respuesta de Dios. Muchas veces no escuchamos la guía del Espíritu Santo por causa de nuestra impaciencia. Dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, lo que Dios te va a decir, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
declara la visión, lo que Dios te está diciendo. Ponla en tablas. Es una señal de que uno, cuando capta la voluntad de Dios para su propia vida, tiene que tal vez escribirla o recordarla para mantenerse en ese llamado de Dios. Es importantísimo saber el llamado de Dios para uno. Y aunque la visión tardará por un tiempo, dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3, mas se apresura hacia el fin, y aunque tardare, espérala. Sin duda vendrá y no tardará. Dios te va a hablar cuál es la voluntad de Él para tu vida. ¿Y cómo puede guiarnos el Espíritu Santo? Por medio de las Escrituras, al traer a nuestra conciencia textos de la palabra de Dios en una forma vívida o haciendo que esos textos nos impacten de una manera especial mientras los leemos, de tal modo que sentimos que es la respuesta a algo que hemos estado preguntando al Señor en oración. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como una luz que te va iluminando tus pasos. Clamaré con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos, dice el Salmo 119, versículo 45. Entonces, la principal manera que Dios tiene para hablar es a través de la Biblia. Y qué pocos son los que leen la Biblia. Yo en esta ciudad hace unos años pedí una Biblia y el hombre, el dueño de la librería, encontró una Biblia. Y entonces, bueno, yo ya la tenía esa, y entonces, bueno, digo, la dejo. Y pasaron 5 años y volví y le pedí una Biblia y tenía la misma en el mismo lugar. Ni siquiera le había vendido una Biblia en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque se oculta la Biblia, la palabra de Dios, y la gente no la entiende. Pero para entenderla, uno tiene que primero recibir el Espíritu Santo. Uno tiene que buscar a Dios, tener sed de Dios, arrepentirse de sus pecados. Y entonces la palabra de Dios va a tocar tu corazón. También, aún no teniendo el Espíritu Santo, uno puede leer la Biblia y el Espíritu Santo hablar a través de la Biblia y poder llegar a conocer a Jesús. Te recomiendo que comiences con el Evangelio según San Juan. Vamos a un corte y volvemos.